Hola, un cordial saludo. En este módulo, el número 6, trataremos los distintos tipos de órdenes de mercado que se manejan en Forex, tales como órdenes de entrada, órdenes de límite, órdenes de paro, órdenes de salida, duración de las órdenes. Todo esto es muy importante conocerlo para poder manejar bien todas nuestras posibilidades, tanto de entrada al mercado como salida del mismo. En términos generales, las órdenes se dividen en dos grupos, que son las que realizan el ingreso al mercado y su contraparte, o sea, las órdenes que nos sacan del mercado. Y dentro de estos grupos tenemos distintas modalidades de entrar o salir, dependiendo del tipo de orden que utilicemos. Veamos algunos tipos de órdenes de entrada al mercado. Aparte de la orden normal de entrada, que es la que produce el ingreso inmediato al mismo, esta orden se denomina orden de mercado o market order. La misma permite la programación del tipo de lote, el volumen del mismo, parada de pérdida y parada de ganancia. Tenemos otras órdenes que podemos darles otras características. Por ejemplo, tenemos las órdenes pendientes, que nos permiten programar una entrada en una determinada cotización y solo se activará si el mercado alcanza esos valores. Por ejemplo, queremos entrar con una orden al mercado, pero solo si el precio de compra alcanza un determinado valor. Entonces programamos el lote, indicando el volumen, parada de pérdida, parada de ganancia, todo lo necesario y lo activamos. En este caso el lote solo ingresará al mercado si, y solo si, el precio del par alcanza el valor indicado. También tenemos las Order Cancel Order, o OCO, por las siglas en inglés. Esto es, una cancela a la otra. Me explico. Se coloca una orden de compra más arriba del precio de mercado y una orden de venta más abajo del precio de mercado. En el momento que una de ellas se active, automáticamente la otra se cancela. Por eso es el nombre de una cancela a la otra. Pongamos un ejemplo. La cotización del par está en 1.2.50 y el mercado es indefinido, pero sabemos que se debe mover hacia un lado u otro dentro de poco tiempo, normalmente después de un aviso fundamental. Entonces podemos colocar una orden de compra en 1.280 y una orden de venta en 1.220. Si el valor del par inicia un ascenso cuando llegue al 1.280, activará esa orden, pero automáticamente anulará la orden de venta. Si al contrario se produce un descenso de la cotización y alcanza un valor de 1.220, entonces se activará la orden de venta y se anulará la orden de compra. Este tipo de órdenes son muy utilizadas en el umbral de un aviso fundamental, tales como tasa de desempleo en USA, índice de producción, etc. También existen órdenes que se activan a una fecha y hora previamente programada y que también pueden programarse por un tiempo determinado. Limit Order u orden de entrada a mercado, limitada o condicionada a que el precio del par tome un determinado valor. Si dicho valor no es alcanzado por la curva del precio, la orden no se ejecuta. Las plataformas de trading permiten diferentes fechas de caducidad para estas órdenes, que pueden ir desde una hora hasta meses. Para aclarar esto pondré un ejemplo. Quiero entrar con una orden de venta y mis cálculos dicen que si el valor del par desciende hasta un determinado valor, las probabilidades de que siga bajando son muchas.
Entonces programo una orden para que se active si el valor del par alcanza ese valor. Y le doy un tiempo determinado para que se ejecute. Si en ese tiempo el precio no alcanza ese valor, la orden automáticamente se anula. Orden de paro o stop loss. Es quizás la orden que más usaremos, o debiéramos usar, ya que lo aconsejable es no abrir nunca una posición sin haber colocado una orden de paro de pérdidas. Esta orden cierra la operación al ser alcanzado el valor fijado. En efecto, muchas veces el mercado tiene reacciones imprevistas. Pueden ocurrir hechos fortuitos que hagan reaccionar al mercado tal vez en la dirección contraria a nuestros intereses y provocarnos pérdidas importantes. En ese caso, una orden de paro evitaría esos perjuicios, ya que al ser alcanzada cerrará la posición. En otro video estudiaremos cómo establecer esos valores. La orden de salida o take profit es una orden que, al igual que el stop loss, nos cerrará la posición una vez alcanzada. Esto es muy útil, ya que es posible predecir los puntos de rebote del mercado, y si colocamos un take profit unos pips antes, saldríamos del mercado con buenas ganancias. Podría darse la situación de que se alcance ese punto y el mercado comience a retroceder cuando no estemos atentos, y por ese motivo no podamos salir del mercado en un momento conveniente, o peor aún, que terminemos teniendo pérdida. Sin embargo, si tenemos una orden take profit, ese problema queda resuelto, se alcanza ese punto y nos saca automáticamente del mercado. Las órdenes de ingreso tienen cierta validez, que las puede determinar el operador al ingresar la orden. En ese aspecto tenemos, por ejemplo, la orden Good Till Cancelled, o GTC por sus siglas en inglés, que significa válida hasta la cancelación. Esto es, que esta orden se mantiene activa o válida hasta que el mercado alcance cierto nivel o sea cancelada por el operador. También tenemos la orden Good Till N, o GHN por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que una orden que se cerrará en un cierto momento, programado al ingresar la orden, en donde N es un periodo de tiempo predeterminado, que puede ser, por ejemplo, una hora, un día, una semana, etc. Esta orden permanece activa hasta que el mercado alcance cierto nivel o un tiempo predeterminado. Más adelante se pueden ver otros tipos de órdenes más avanzadas. Por el momento y para este nivel, estas son suficientes. Por la atención brindada, gracias. Hasta el próximo video.